Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de dibujo técnico, en el tema de geometría plana, curvas técnicas. Hoy os explicaré cómo hacer un óvalo conocido en el eje mayor. Se puede hacer de distintas maneras, pero os explicaré a partir de un segmento dividido en tres partes. Tenemos el segmento AB y lo hemos dividido mediante este método de paralelismo en tres partes. Con estas tres partes cogeremos un compás, cambiamos el color y dibujaremos una circunferencia en el centro número 1 y en el segmento número 2. Centro número 1, centro número 2. De que circulen entre dos segmentos. Vamos a dibujarlo. Y ahora nos falta en la otra parte. Movemos esto y lo colocamos por ahí. Vale. Y dibujamos otro círculo. Con esto ya tenemos marcados todos los puntos de los centros, de las circunferencias. Circunferencia número 1, centro de circunferencia número 1, centro de circunferencia número 2, centro de circunferencia número 3 y centro de circunferencia número 4. El orden da exactamente igual, es para entender un poco cómo funciona. Volvemos al negro. A partir de aquí tenemos que, antes de comenzar a dibujar el óvalo, tenemos que definir los puntos de tangencia, muy importante. Entonces, del punto del centro número 1, tenemos que pasar, bueno, si lo hago mejor, aquí, tenemos que pasar por el centro número 3 hasta cruzar cortar la circunferencia. Lo mismo del centro número 1 al centro número 4 y lo mismo del centro número 2 al centro número 4 y el centro número 2 al centro número 3. Con esto ya tenemos marcadas los puntos de tangencia, que van por aquí, por aquí, por aquí. Es muy importante marcar estos puntos porque si no, no sabremos hasta dónde llega el límite del óvalo. Podéis marcarlos con una T y los puntos de los centros con un 0, una O en este caso. Entonces sacamos ya el compás para proceder a dibujar el óvalo. Movemos el compás y lo ponemos en uno de nuestros centros. Comenzamos a ser el primero. Centro de nuestra circunferencia, número 1. La ajustamos hasta llegar al punto de tangencia, justo abajo. Y esos serán nuestros límites, los dos puntos de tangencia. Entonces dibujamos de tangencia a tangencia y tendremos una parte del óvalo. Lo mismo en la parte inferior. La ajustamos, bueno, rotamos en este caso y comenzamos a dibujar de tangente a tangente. Tenemos ya la mitad hecho y ahora en los centros 3 y 4, vamos por el 3, hacemos lo mismo. Ajustamos esta vez el radio al punto de tangencia y dibujamos. Ahora dibujamos, marcamos bien, movemos y en el otro lado lo mismo, en este centro número 4 y dibujamos. Y con esto ya sabemos hacer un óvalo conocido en el eje mayor mediante tres segmentos. Muchas gracias.